Medicina con M de mujer. De manos que cuidan, manos que sanan, manos gestoras que motivan cambios. Médicas, enfermeras, parteras, especialistas, madres, hermanas, abuelas, compañeras. Matriz, músculo, médula, membrana. Marieli Alfonso, gerente general Roche Pharma Colombia. Es contadora pública y tiene una especialización en finanzas y mercadeo de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con una amplia experiencia en multinacionales farmacéuticas como AbbVie y Sanofi. Marieli ha participado en programas centrados en salud, marketing y liderazgo, ofrecidos por la Universidad de Harvard, la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Toronto. Ha sido la primera mujer que ha ocupado la posición de gerente general en Roche Colombia para la unidad de Pharma. Asimismo, ha sido la primera mujer que ha presidido la Cámara de Comercio Colombo Suiza en sus 50 años de existencia. Hola a todos y muy bienvenidos a Medicina con M de Mujer, este espacio en el que hablamos del liderazgo femenino en el sector salud, pero también de su rol como pacientes, como cuidadoras del sector. Y en esta edición especial de Medicina con M de Mujer, edición Colombia, hoy tengo una súper invitada. Yo sigo feliz en Bogotá, en las oficinas de Edelman, a que además agradezco mucho la hospitalidad para hacer estos episodios. Hoy tenemos a Marieli Alfonso, directora general de Roche. Marieli, bienvenida. Juana, un placer, un honor estar aquí sentada en esta silla y contigo, con todo lo que haces por las mujeres. Encantada. El honor es todo mío. Pero a ver, vamos a empezar porque tengo tantas cosas que quiero que le cuentes a la audiencia. Y quiero contarte que normalmente estos episodios de Medicina con M de Mujer los ven las mujeres y hombres que están haciendo carrera en la industria farmacéutica, pero los ven las enfermeras, las doctoras, que de a poco les vamos contando que hay una historia de liderazgo que sí puede ser posible para cambiar las estadísticas. Así que me gustaría empezar con tu historia personal, dónde naciste, además sé que eres venezolana, cómo ha sido este contexto, cómo ha sido este proceso, hermanos, no hermanos, qué estudiaste, por qué. El micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por empezar por lo más importante, que es lo humano y lo personal. Me gusta describirme como un working process. Ok. y parto de allí, de que esa soy yo en la mitad de mi vida, hermana mayor de 4 hermanos, nacida en Caracas, Venezuela, de una familia de profesionales, clase media. Y obviamente eso marca mi vida porque el contexto en el que tú naces, de alguna manera, lo quiero decir así, sí, define o no define tu futuro. Pero parte mucho de esas creencias, ¿no? Entonces parto de una familia de profesionales donde estudiar siempre era lo más importante en la vida y probablemente el mayor y el mejor activo que nos podían dejar nuestros padres, y eso marca como mucho cómo tú te paras ante la vida y cómo eres también tú como madre y como líder en general. Tengo un hijo, 22 años, un adolescente maravilloso, que obviamente es el motor de mi vida, casada hace 29 años, todavía no me lo creo. Y bueno, líder de Roche Colombia en este momento y desde hace 4 años y medio, trabajando hace muchos años, más de 20 años en el mundo de la salud y en la industria farmacéutica, que es un mundo maravilloso. Sé que lo has dicho muchas veces acá, porque he escuchado visto algunos de tus programas, pero sé que es un mundo del que una vez que uno entra, no sale. Ya no sale. Entonces yo soy de ese club. Pero a ver, si has visto los episodios de Medicina con M de Mujer, hay otra característica, que les pregunto dónde nacieron y terminan en el trabajo en la primera respuesta. Así que nos vamos a regresar. Por supuesto. Entonces, naces en una familia con eran 4 hijos, en Caracas. ¿Qué decides estudiar y por qué? ¿Cómo son esos primeros años? Bueno, yo soy financiera, contador público y muy influenciada por mi mamá. Mi mamá es administradora, no era
tan normal ser profesional. Eso te iba a preguntar, o sea, ya estabas en un contexto diferente porque normalmente las mujeres de nuestra generación fueron criadas por mujeres que estaban en casa y eran amas de casa y tú tenías una mamá que además era profesionista y que ya trabajaba. Mi mamá administradora, una gran emprendedora, y puedo decir emprendedora social. Wow. Alguien a quien obviamente admiro y sigo admirando y obviamente un ejemplo hermoso de a quien seguir. Y un papá abogado también muy orientado a lo social. Entonces es como una mezcla, yo diría como muy curiosa, de entender el mundo profesional, corporativo, pero siempre haciendo algo por los otros. Desde el ¿Sí? impacto. Entonces, como ese balance de las dos cosas estaban siempre en la mesa de la casa. Ok, Entonces, y en qué, perdóname, pero como también soy emprendedora social, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué hacía tu mamá? ¿Cuál era su emprendimiento? bueno, mi mamá trabaja, es administradora y tenía una compañía, tiene una compañía, porque ya no estoy tan clara en su mundo, pero tiene una compañía de contaduría pública que llevaba como la administración y toda la parte contable de impuestos de empresas, pero la llama en aquel momento todavía no era una ONG, pero era una organización dedicada a los ciegos. Ok. Y en ese momento mi mamá empieza, y así como con otras organizaciones, pero esta particularmente se convierte relevante en nuestra vida, porque esta organización la llama y dice, ayúdanos con nuestras finanzas. ¿Ok? Obviamente pasaba muy en esa realidad de necesitamos ayudar a la comunidad de invidentes, en aquel momento se llamaba Sociedad Amigos de los Ciegos, hoy utilizamos otro lenguaje. Y bueno, mi mamá entra en ese mundo siempre ayudando a los otros, ¿no? Entonces, obviamente antes de esto era como siempre esa mirada de alguien en la calle necesita, algunas personas más necesitadas, algunos enfermos y vamos a ayudar a esto. Pero esto particularmente entra con mucha fuerza en nuestra vida al descubrir una comunidad de personas que tenían una discapacidad importante. Y en un mundo que no está hecho para las personas con discapacidad. Y te estoy hablando, Juana, de hace, no sé, 45 años atrás, 50 años atrás. Que ni siquiera era una conversación, o sea, ni siquiera era una conversación. Generar la conciencia de estamos en un mundo que no está adaptado para las personas con discapacidad y que son una condición, ¿no? Wow misión, porque además me imagino, porque tú y yo conocemos muchas organizaciones civiles, que ayúdanos con las finanzas, no era solo ayúdanos con la contabilidad, era ayúdanos a existir, porque no hay nada más difícil en América Latina que hacer viables a las organizaciones civiles. Tal cual. Entonces, esa conversación empieza como llegar a nuestra casa, a nuestros almuerzos, a nuestras cenas, pero que también combinado con un papá, abogado, que también tenía como la misma mirada. Entonces, por ejemplo, mi papá, incluso a veces el chiste en la familia era el abogado de los pobres. Suena un poco discriminatorio, pero era el abogado del que ayuda del al más que necesitado, claro. Que toda persona en algún momento necesita, ¿por qué no? Una asistencia legal. Entonces era como esa conversación. Entonces de repente trabajaban desde sus compañías para grandes empresas, corporaciones o diferentes sectores, pero siempre hay que ayudar a o mira cómo aportamos para que esto funcione. Entonces es como que esa mirada de las dos cosas, que ahora uno lo entiende bien y son personas que trabajaron siempre desde el propósito. Hoy le ponemos nombre y apellido, en aquel momento no lo tenía. Sí, no, y tampoco se decía emprendimiento y menos emprendimiento social. Así es. Pero ese contexto familiar, Marieli, te marcó para siempre. Es que no hay manera de que no te marque. ¿Qué definió en ti tener un par de padres emprendedores sociales ocupados de las causas? Porque además cuando te ocupas de las causas, a veces te olvidas de las propias, ¿no? Que está bien hacer las dos cosas y que hay que tener ese balance, ¿okay? y que las dos cosas pueden coexistir. Y esto es algo que llevo mucho a la vida corporativa y a todo lo que yo hago. Entonces, podemos trabajar y estamos en una corporación que tiene, digamos, esa mirada multinacional, que obviamente que tiene que generar un impacto, que tiene que tener resultados,
pero que pueden tener ese impacto y deben tener ese impacto social y pueden coexistir. Y cuando esa combinación, porque creo que es como una ecuación muy poderosa, el resultado es impresionante. ¿Qué estudiaste? Contaduría pública. No voy a preguntar por qué, o sea, era el contexto de tu madre también. Muy influenciada por mi mamá. Incluso en aquella época yo me debatía con el mundo de la salud. Tenía mucha influencia también de un tío que era odontólogo y el cual era así como yo diría como nuestra persona favorita. Ajá. Tío, si me escuchas, sabes de lo que te estoy hablando. Pero vaya, una realidad. Te transportaste a esa persona en ese momento. Qué bonito, qué bonito. Sí. Gracias por compartirlo. Sí, porque también era una persona muy especial, que trabajaba mucho pensando en los otros. Era como esa persona ejemplo, lo sigue siendo, es como un gran pilar en la familia, es el odontólogo de todos y aún más allá. Pero me pasaba algo que me parece importante decirlo, y es que le tengo un terror a la sangre. Ok, era un buen punto para no estudiar medicina. medicina. Yo veía sangre y me desmayaba, que todavía me puede pasar. Entonces, trabajar y meterse en esos fondos, pues obviamente uno tiene que saber qué tiene. Pero también hay una realidad. A mí siempre me gustó el mundo corporativo, siempre me gustaban los negocios. Vendí cosas desde chiquita. Okay. Fui emprendedora desde ¿Qué fue lo primero chiquita. que vendiste? Hacía unos stickers con papel de regalo, los recortaba como las figuritas, las muñequitas, le ponía papel contact, no sé si se habla así en todos los países. ¿Lo plastificabas? Y tenías tu sticker de la figurita del momento, que probablemente tardaba en llegar. Ese fue mi primer emprendimiento. Pero después vendí matitas, después soy buena haciendo postres y hacía postres y lo vendía en la puerta de la casa como pequeña Lulú. Y así fue como evolucionando. Mi naturaleza era en un negocio. Un negocio que siempre tenía como una intención atrás y me gustaba y me entretenía, me gustaba la máquina registradora y como... Que suene la registradora. Así es. ¿Y cómo empezó tu vida laboral? Comencé en el mundo de la consultoría, que yo creo que es un mundo maravilloso que nos ha abierto las puertas a muchas personas. Y una gran escuela, ¿no? Una gran escuela que para mí te marca el sello. Yo siento una responsabilidad muy grande cuando tenemos algunos internships pasantes, porque eso es lo que marca la vida de la persona en su futuro, para bien o para mal. Algunos que las pueden cambiar, pero es tan importante la huella que tú dejas, y eso fue lo que me pasó a mí. Comencé con una pasantía en PricewaterhouseCoopers, en aquel momento era Spinelli Sheldon en Venezuela, y siempre entré en el mundo de la consultoría, que es un mundo fabuloso porque es un mundo que te enseña tanto, que te abre la mente, que te hace mirar hacia el futuro, que te quita como el miedo a exponerte al público. Y bueno, una gran escuela que me abrió muchísimas puertas y a la cual le agradezco. Y que además te permite conocer varias industrias y tener la oportunidad de entender las dinámicas que se dan entre esas industrias. Y te permite pararte sobre todo en esa realidad de ¿qué tengo que hacer para ser mejor? Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estás todo el tiempo pensando en esa evolución y en esa apertura de mente, como tú lo dices, de ver diferentes industrias, diferentes líderes, diferentes culturas corporativas, diferentes estrategias que funcionan, que no funcionan? Entonces, la apertura y lo que te deja es para toda la vida. Si algún... no sé si, no me gusta decirlo como consejo, pero sí una buena práctica para alguien que comienza su carrera es explorar ese sector que te abre la mente y te va a permitir elegir, es por aquí, esto es lo que me gusta. En esa etapa de formación, maravillosa. Sí, tienes toda la razón. Oye, y entonces, ¿estabas en PwC? ¿Y cómo fue el proceso de Pharma? Como ahí suceden cosas maravillosas, incluso en el sector de PwC donde yo estaba, le llamaban el bote del amor. ¿Cómo es eso? Bueno, en aquella época, pues que no se hablaba de tantas cosas como, por ejemplo, balance vida-trabajo, trabajamos muchas horas, claro. Eso ocurría. Y bueno, resulta que ahí todo el mundo soltero y, bueno, era el lugar perfecto para encontrar pareja. Ajá. Y entonces ahí conozco al que termina siendo mi esposo. ¿Qué se llama? Manuel. Manuel, con el que tienes 29 años. Ahorita tenemos que hablar de eso. Sí. Y entonces conoces a Manuel. Sí.
Entonces, bueno, Manuel tenía obviamente una posición más alta que yo y ahí nos toca la conversación, ya avanza el romance y nos toca la conversación típica de aquel momento de, bueno, alguno de los dos tiene que irse porque si se casan Está en la ya misma política compañía. de la compañía, no puedes estar. Bueno, y ahí entra la primera decisión difícil. Bueno, ¿quién se va? Pues la que se va soy yo. Ujú. Entonces, estaba la conversación también que había estudiado contaduría, muy influenciada por mi mamá. Mi mamá tenía un fin, que yo me fuera a trabajar a su empresa Claro. para que tomara y le diera continuidad y trascendiera su empresa. Entonces, bueno, está bien, se dieron como las dos cosas. Tomo la decisión de irme a trabajar con mi mamá, pero resulta que ese mundo no era el mundo que a mí me gustaba. Ok. Entonces, bueno, arranco y empiezo y exploro y también veía como diferentes compañías, diferentes sectores, pero más enfocados en esa realidad de la contaduría pública, de los impuestos, que aunque yo había estudiado eso, cuando lo trabajo me empiezo a dar cuenta de esto, mira al pasado y a mí me gusta mirar al futuro. Y el que me conoce sabe que yo el pasado lo miro con aprendizaje, pero que no me quedo ahí. Ujú. Me gusta mucho pensar en qué viene, ¿Qué sigue? cómo podemos aportar, cómo me permito yo crear ese futuro. Ujú. Y entonces, bueno, trabajo un tiempo allí y de repente me digo, esto no es lo mío y quiero explorar y buscar otra cosa. Ajá. Y en ese momento llega la puerta, porque las cosas suceden y no había sido tan planificado, me toca la puerta la industria farmacéutica, Sanofi. En aquel momento estamos hablando, incluso era Aventis Pharma, Aventis Pharma. Estando tú en Venezuela. estando en Venezuela. Ok. ¿Sí? Entonces, toca la puerta de Aventis Pharma, siempre por alguna persona de referencia, había tenido también una experiencia atrás en Pricewaterhouse, y me tocan la puerta para el mundo de finanzas, costos, Contraloría. Relacionaban mi nombre con auditoría, con números, y buscaban, era muy importante, una persona bilingüe. Ok. Y en aquel momento no era tan común No ser era común. bilingüe. Ajá. ¿Sí? De hecho, era una gran oportunidad. O sea, Sí. muchos que hoy están en posiciones directivas hicieron una gran diferencia por el uso de una segunda lengua. Pues qué bueno. Y entonces entras a Ventis. Entro a Aventis. ¿Y qué es? Ah, bueno, estás en costos. Bueno, costos y contraloría no era lo más sexy del mundo. No. Pero yo no lo tenía tan claro. A mí me parecía súper excitante que fuese el mundo de la salud. Claro. Una multinacional. En una gran compañía, claro. Debe ser como lo que yo veía era oportunidades y la verdad no tenía nada que perder. Eras una niñita, además. Sí, sí, sí. Entonces, decir, bueno, ¿por qué no? Ujú. Y costos, Contraloría en una planta. Ok. Yo había trabajado en el mundo de consultoría, en el mundo de consultoría además, en teoría tú sabes todo, aunque hoy sabes que no sabes nada, Exacto. pero aquí era un trabajo diferente, de más detalles, de entender los números de lo que estaba pasando en ese proceso de producción, y ese era algo completamente diferente. Sí, el mundo de la mano, porque decir trabajo en farma es decir, trabajo en muchas cosas, ¿no? Y una cosa es marketing, otra cosa es investigación y desarrollo, pero manufactura, pues es otra cosa y se cuece aparte y tiene otras reglas de trabajo. Entonces, bueno, me pareció súper chévere la oportunidad de decir, vamos a ver qué es esto y, bueno, cómo se vive y cómo se come. Entro a trabajar en la planta de Aventis y me parece, voy a hacer un paréntesis, porque eso me parece... Este es tu lugar. Una historia que no la cuento tanto, pero me parece súper importante contarla, y es que desde el primer día me empiezo a sentir mal. Claro, estaba en una planta de producción y yo decía, estos son los principios activos, estos son los gases. ¿Te sentías físicamente mal? Físicamente mal, mareada y con náuseas y con una cierta debilidad, como día 1, día 2, día 3. Y bueno, después me doy cuenta a la semana que no habían ningunos gases, que no pasaba nada, sino que era que yo estaba embarazada. Ya me había casado, Claro. obviamente, y habían pasado unos años, pero no estaban mis planes estar embarazada. Pero bueno,
esas cosas suceden. O los métodos anticonceptivos también fallan, o cuando uno llega a cierta edad, dicen que el subconsciente funciona, opera. Sí. Entonces, bueno, llego a la primera semana y descubro, Dios mío, estoy embarazada, ¿qué hago? Bueno, recuerdo haber hablado con mi jefe en aquel momento y decir, mira, esto no estaba en el plan. Estoy hablando de la época donde todavía te hacían exámenes de salud, te hacían exámenes de embarazo. Prueba de embarazo para contratarte. Y de VIH, todas estas cosas que hoy no están permitidas. Y donde además, si alguien acababa de entrar a una empresa y a los meses decía estoy embarazada, era muy mal visto. Muy mal visto, nos engañó y ahora Tal qué vamos cual. a hacer. Sí, era. Bueno, y ya tú anticipaste lo que pasó. Sí, entonces la respuesta fue, yo recuerdo que llamaban al médico, al que hizo las pruebas, y acusando al médico, y dije, no. ¿Que era tu cómplice? No, es que no sabemos qué pasó, yo no tengo respuesta para eso, porque yo me hice todos los exámenes. No, es que te creo, o sea, por supuesto que te creo, pero imagínate acusar al doctor de la empresa. Bueno, porque es normal en estas cosas, cuando algo falla, buscar un culpable. Entonces, claro. ¿Dónde está el culpable? ¡Qué terrible! Y bueno, nadie sabe dónde estuvo el culpable, porque no era un tema de culpas, de cosas claro. de la vida. Y bueno, en medio de todo, creo que la compañía tuvo una decisión, no le tocó más o fue una decisión consciente de, bueno, por supuesto que continúa. Mira, incluso llegué a decir, como esto no fue pensado y yo entiendo lo que significa, si quieren pongo mi renuncia, porque no era la intención hacer algo que no estaba esperado. Pero Marieli, gracias por compartirlo, porque de nuevo, o sea, cuando uno escucha las historias de las mujeres que están definiendo el rumbo de los negocios en el mundo, no se imagina a una niñita siendo cuestionada en su trabajo porque está embarazada, ¿no? E incluso considerando la posibilidad de renunciar para que no piensen que actuó de mala fe, ¿no? Y es muy interesante, además, porque tú y tus colegas han tenido que vivirse toda una transformación del papel de las mujeres en los negocios. Así es, Juana, y a mí aquí el primer mensaje, o ya no sé si hay varios para la audiencia, y es, tus valores y tus creencias no se negocian, ¿sí? Y para mí esto es como un principio de vida, y comienzan, o se hacen más evidentes en esas situaciones difíciles. Y eso obviamente fue una situación difícil. Ya yo veía una compañía que me encantaba y estaba súper feliz de estar allí, pero entendía la situación en que estaba. Y a lo mejor, yo no sé si se puede percibir, imaginarte esto hace 22 años atrás. ¿Sí? Sobre todo para la gente más joven, puede decir, no hay problema. Hace 22 años atrás era un gran problema. Pero te voy a decir algo, Marieli, porque de repente, además el sector farmacéutico de innovación ha evolucionado rápido. O sea, estamos hablando de un cambio de los últimos 10 años, tampoco es más, pero muchos cambios muy rápido. Pero el resto de los sectores, o la mayoría de los sectores, no. Entonces, te aseguro que mientras tú y yo estamos platicando, hay una mujer en una empresa diciendo, me van a despedir porque estoy embarazada, a ver hasta cuándo lo puedo guardar, hasta cuando ya no puedo. O sea, es todo un tema, a pesar de que en nuestros espacios creemos que ya está, o sea, que hablar de la reivindicación de los derechos de las mujeres, entender la diferencia, ay, ya está. No está, hay mucho trabajo por hacer todavía. Me encanta lo que dice Juana, y ahí es donde está nuestro rol, porque si lo hacemos como una película, que me voy al mundo de hoy, creo que esa experiencia me dio la fuerza para que en tiempos recientes, porque tendría que contar cuántos en la vida, pero sí tengo muy claro que en tiempos recientes, al menos 3 mujeres han entrado embarazadas a mi compañía. Incluso es muy interesante que tú llamas a una mujer que está embarazada y le dices, mira, te quiero llamar para esta propuesta, y te dicen, no, porque estoy embarazada. Estoy embarazada, ajá, sí. Y nuestra respuesta es, ¿y cuál es el problema? ¿Okay? Sí. Te invitamos en este momento porque te aseguro, Juana, que se va a ser la mejor empleada, la más comprometida, la más motivada, la más para lograr el impacto que queremos lograr en cualquier área en que te encuentres.
¡Qué Entonces, maravilla! esa experiencia creo que a mí me dio la fuerza para levantarme ante cualquier escenario y para poner ese punto en la mesa. Yo tengo como que en mi cabeza estos casos recientes, porque además lo conversamos en la oficina y me siento como muy, no sé si la palabra es orgullosa, satisfecha, tranquila. Es decir, el mundo se cambia con pequeñas acciones. Con Una un persona a la caso, vez. Y sabes qué, todas las anteriores, Sí. orgullosa y satisfecha, luego nos cuesta, ya me di cuenta. Sí. A ver, ¿y cuánto tiempo estuviste en Aventis? Uy, muchísimos años, casi 14 años, porque Wow. Aventis después evolucionó a Sanofi Ujú. Aventis, después evolucionó a Sanofi, y ahí tuve una carrera hermosa. Agradezco muchísimo, bueno, todo lo que aprendí, todos los amigos que tengo. Creo que una evolución, pasé como por varias áreas de negocio. ¿Todo el tiempo en Venezuela? En Venezuela, después estuve a cargo incluso de Centroamérica. O sea, sabes que nuestras empresas tienen sus propias regiones, Sí. entonces tuve como varios países a cargo. Físicamente siempre en Venezuela, estábamos hablando de Venezuela en un buen momento, Ujú, sí. y que era un país muy importante para la región, con diferentes roles, porque entonces desde ese rol del área industrial, bueno, entré como analista, coordinadora, después fui gerente en finanzas, después me paso al mundo comercial Ujú. y al mundo comercial en vacunas, Ay, qué bonito. ¿sí? Que es un mundo además hermosísimo. Y en ese mundo en vacunas llevo la región que en aquel momento era Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica, y bueno, ahí se abre un mundo y una mirada hermosa, completamente diferente en ese negocio que es tan especial, Ujú, porque es ver la salud desde otro lado, desde la prevención. ujú. Y bueno, creo que una característica, además, durante todo este tiempo, que está muy presente hoy, que una manera linda de decirlo es, soy curiosa, como muchas otras mujeres, pero yo le pongo un picante y a veces entrometida. Ay, me encanta. Soy curiosa y entrometida. Sí, Muy sí, bien. sí. Oye, quiero hacer un alto en el mundo laboral Sí. y quiero regresar a Manuel. Sí. Es una frase bastante común en quienes tienen estas relaciones de largo plazo exitosas, que elegir a la pareja es tal vez la decisión más trascendental de tu vida. ¿Por qué lo elegiste? Yo creo que valores comunes, Ujú, alguien a quien admirar, que te apoya. Y obviamente esto tiene que ser un trabajo mutuo, pero ha sido, yo diría, un partner imprescindible para yo estar donde yo estoy acá, y alguien a quien tengo muchísimo que agradecer porque ha sido un proyecto común. ¿Y cuántos hijos tienes hoy, Uno solo. Mariel? Ese que te enseñó tanto, ha sido maestro. Uy, sí, porque además es la inteligencia en extremo. Los dos son muy inteligentes, entonces hay una lucha de poderes de quién es más inteligente, y yo intentando como, estoy aquí y esta voz y también vale. Eso se vive como desde casa, y bueno, un aprendizaje constante. Por eso desde el principio te dije un working process. No es lo mismo ser mamá de un bebé que ser mamá de un adolescente, que ser mamá ya de un adulto de 22 años en etapa universitaria. Probablemente no será igual a ser mamá de un adulto ya con su vida hecha profesional, Ujú. y siempre aprendiendo. ¿Cuándo saliste de Venezuela? Yo salí tarde para todo lo que ha pasado en el país. Sí. Salí en el año 2017. Luché mucho por mi país. Lo sigo Ujú. haciendo desde afuera, Ujú. lo veo desde así. Pero me gusta poner el ejemplo de que yo, no es con la intención de hablar de política, pero creo que se puede entender. Yo tiré piedra Ujú. desde el primer frente, Ujú. creyendo en lo que es importante para mí. ¿Qué quieres que pase en Venezuela? Uy, quiero que sea un país próspero, que pueda pasar la página, que comience una etapa bonita, de crecimiento, de esperanza, del futuro. Creo que la vida son ciclos, creo que los países pasan por ciclos. Ha sido un aprendizaje muy duro, que ha costado muchísimo, sobre todo vidas. Ujú. Pero
creería que tarde o temprano va a ser momento de pasar la página, de comenzar a construir bueno, de ser ese país que todos soñamos que sea. Marieli, yo también soy inmigrante. Y cuando salí del país, cuando salí de Colombia, y empiezas a ver tu país desde otro lugar, hay muchas reflexiones. ¿Cuáles fueron las tuyas? Juana, a mí me gusta conectarme con lo maravilloso de la vida, con lo maravilloso que uno tiene. Claro que hay que aprender de las cosas que no son tan lindas. Ujú. Entonces me gusta ver la parte, digamos, de lo bonito, Ujú. la resiliencia que, Ujú. que tenemos los venezolanos, la creatividad, la energía, el sentido del humor, regalar alegría a donde vamos es muy poderoso. Algunas, Ujú. si lo vemos desde otro lado, puede considerarse como superficialidad, tal vez. Entonces, bueno, ¿cómo me aseguro que esta alegría realmente trascienda y no se vea como algo pasajero? Ujú. Yo creo que ese es para mí una gran reflexión, no sé si aprendizaje. Cuando veo otros países y digo, no sé, particularmente viviendo aquí en Colombia, que es un país que siento ya hoy como mío, somos además muy parecidos. Sí. Pienso que Colombia tiene como una unión como país que probablemente no vi, lo comparo y lo discuto mucho en casa y Ujú. no lo vi en mi país originalmente. A veces pasa, y puede ser parte de lo vivido, que las crisis unen. Pero tienes toda la razón, porque fíjate que te escucho y me parece contrastante. En mi caso salgo de Colombia a México y el mexicano tiene un nivel de arraigo y de orgullo por su cultura que en ese momento en el que yo salí de Colombia no existía. Mm. Y entonces, uno, la crisis, por supuesto, la violencia, la guerra, pero también hubo que hacer un trabajo desde el gobierno para generar una nueva narrativa, ¿no? Mm. Esto de que Colombia es pasión y tal, para empezar a decir, sí, es cierto, y empezar a encontrar los elementos, porque en todos los países, primero somos más los buenos, por supuesto, muchos más, y luego hay una riqueza cultural en toda la región que tú que has trabajado a lo largo de América, pues además lo has vivido. Pero bueno, sales en 2017 de Venezuela, ¿a dónde te vas? Me voy a, bueno, antes de irme tengo como un interín, porque estoy muchos años en Sanofi y te conté que en Sanofi pasé por varias áreas, ¿no? Entonces, Sí. quiero volver allí porque Adelante. es importante en esa transición. Trabajo mucho tiempo en vacunas. Siempre digo que por entrometida me hago gerente Sí, general, sí, era porque sí. me metía como en todas las áreas de finanzas, paso operaciones y muy rápido llego a ser gerente general. Y bueno, de repente ya el mundo de vacunas se me hace como chiquito, no sé, como ganas ¿Sí? de explorar ¿Se te otra agota? cosa. Ajá. Sanofi compra Jensen, Sí. que era Y te vas al mundo de las enfermedades huérfanas. que nadie entendía eso. Bueno, seguimos sin entender. Ok. Pero en aquel momento, Sí. ¿enfermedades qué? ¿Qué? Exacto. ¿Huérfanas cómo? Sí. Ajá. Entonces, incluso recuerdo que en aquel momento algunas personas internas y en la compañía me decían, pero tú estás loca. ¿Cómo te vas a ir para eso que nadie entiende? ¿Cómo te vas a ir para esa compañía que se acaba de comprar? Y ahí tengo una característica. A mí me gustan yo decía que me gustan los guetos, Ok. ¿sí? O me gusta como explorar esas cositas como diferentes. Bueno, y Genzyme era bien diferente. Sí, pero era una compañía hermosa porque realmente este concepto, que también suena cliché, cuando decimos centrados en el paciente, ya no Sí. lo dice y no está entendiendo qué hay detrás. Exacto, qué bueno que lo dices, porque en salud hoy se volvió frase casi de cajón, Sí. pero yo también tengo el sentimiento tuyo, que muy poca gente entiende de verdad lo que eso significa. Y esa compañía lo entendía y lo vivía Ujú. todos los días. ¿Ok? Entonces,
una Sí. compañía de biotecnología que entendió y nació pensando en los pacientes, que hacía cosas que hoy no son permitidas, pero tenían una intención. O sea, allí se sabía cuál era el nombre y apellido de cada Sí, paciente. sí. ¿Ok? Porque además es muy difícil no hacerlo así cuando Así se es. trata de los 5 casos en la región con Tal estas cual. características y que además requieren un montón de esfuerzos de diagnóstico, así que tiene muchos retos. Con enfermedades que no se conocían, que no se entendían, Ujú. que no eran visibles, la dificultad para las familias, Ujú. los médicos no preparados, el Ujú. sistema no preparado. Entonces, había que hacer como un trabajo, obviamente, muy enfocado en entender al paciente, en apoyar al paciente, y Ujú. eso lo hacía Sí, orientado al paciente. sí. Entonces, con unos aprendizajes y una experiencia hermosa desde la cultura, desde todo el mundo aquí tiene que hacer algo todos los días que cambie la vida de ese paciente Ujú. o de su familia, y se convierte como en otra gran escuela. Ujú. Entonces, bueno, estoy un tiempo trabajando en Genzyme, y resulta que una vez que tú entras como en ese mundo de especialidad, también se te abre como muchas puertas, Sí. y ahí empiezan como las compañías a tocar la puerta, y ahí me toca la puerta Abbott Abbey, que era una compañía súper grande que estaba en el país recién en su spin-off, y me dicen, uy, te queremos aquí para llevar el negocio de Venezuela, que en aquel momento era muy grande. Ujú. Y bueno, y empiezan a llamar y a enamorar. Ya yo tenía 14 años prácticamente en Sanofi, y dije, bueno, ¿por qué no explorar una responsabilidad que es completamente diferente? Vamos a probarme a mí misma Ujú. en otra compañía que no conozco. Además, cultura americana. Ujú. em, Eso te quería preguntar. Ese cambio de las compañías americanas a las compañías europeas y viceversa, es más que un cliché. O sea, es real que las dinámicas son distintas. son la manera en que se toman las decisiones, la mirada política, que esto es importante entender, cómo se influencia, cómo se toman las decisiones, bueno, y cómo uno se mueve dentro de la organización, porque eso es importante saber Ujú. manejarlo. Creo que es un tema súper relevante, cómo se mira el compliance. Y a mí me Ujú. parecía muy curioso, porque si hay algo que tienen nuestras empresas, cuando hablo de nuestras empresas, porque yo lo siento así, me gusta mucho sentarme en los gremios Los desde ese gremios, lugar, claro. eh, compañías multinacionales de innovación, que realmente nos ocupamos en hacer las cosas bien, pero pueden haber miradas diferentes. Con abordajes, y es más, Sí. con abordajes muy interesantes, tienes Sí. toda la razón. Abordajes que pueden ser hasta contradictorios Así es. desde la misma preocupación. Sí. Y es el cumplimiento, ¿no? Así El es. estricto cumplimiento puede verse y ejercerse de formas incluso completamente opuestas. Sí, yo creo que hay algo común, que es todo lo relacionado, por ejemplo, con la calidad del producto, Ujú. con Con la seguridad. exactamente, Ujú. con ese cuidado del paciente, Sí. y eso lo veo transversal. Sí. Pero la mirada del cómo se hacen Del las abordaje. cosas, Ajá. allí hay una mirada diferente. Bueno, claramente, y lo estamos viendo hoy más que nunca, Sí. cómo se para Estados Unidos y cómo está mirando el mundo Estados Unidos y cómo lo mira, por ejemplo, Europa. Y Sí. allí tú ves idiosincrasia que Sí. se refleja en la manera de trabajar en las empresas y en las políticas de las empresas. Sí. Entonces, creo que la clave aquí es entender que es importante, parado en tus principios y tus valores. Yo no me canso de hablar de eso, Juana, porque eso me parece relevante para todo lo que uno hace. Ujú. Entonces, si yo me paro allí, bueno, ¿cómo entiendo qué es importante para una compañía? ¿Cómo entiendo qué es importante para otra compañía? Y aquí va otro tip de carrera profesional, y es, si uno entiende lo que es importante para la compañía, pues te va a ir bien, parado en tus valores. Y, a ver, déjame construir sobre lo que acabas de decir. Porque sí, el primer paso es cómo entiendo hacia dónde va esta compañía y cuáles son los valores con los que quiere abordar este objetivo. Pero luego hay que hacerse la pregunta personal de si mis valores empatan con esos valores o no. Absolutamente. Mis valores y cómo me siento haciendo lo que estoy haciendo. Exacto. ¿Okay? Yo creo que muchas veces las decisiones que he tomado para cambiar han sido
porque he visto una oportunidad mejor, que digo, puedo crecer más acá, me da sustito, mariposita en el estómago, porque a veces... Me encanta que lo digas, ¿sí? Porque luego las ven a ustedes en las revistas y dicen, estas mujeres no tienen miedo a nada. No, muchas decisiones. Decidir cambiarte de compañía es una decisión arriesgada, pero tienes que hacerlo confiando en que te va a ir bien. Y si no te da susto, yo siempre digo, ahí no es. Entonces, tienes que darte susto. Si no te da susto, es porque estás medio cómodo. Pero definitivamente creo que pararte en lo que es importante y que te sientas bien. Si tú estás en algún lugar que empiezas a no quiero decir incómodo, el incómodo depende de dónde te pares, pero no me siento bien porque lo que estoy haciendo no va conmigo, con mis valores, con mis principios, con lo que yo creo que es importante para la vida, pues ahí no es. Ahí no es. Y te escucho y digo, claro, eres el perfil perfecto para una compañía suiza. Claro, o sea, encontraste un match. Hace todo el sentido del mundo. Pero déjame entender qué estás pensando. ¿Por qué? ¿Cómo defines a una compañía suiza? Bueno, a ver, conociendo a una compañía como Roche, en el que, y lo hemos visto a lo largo de la historia, de ejercer la industria farmacéutica desde un lugar de responsabilidad real, ¿no? Alguien como tú, además formada del mundo de las finanzas, o sea, con una estructura rigurosa, pues claro que iba a ser match. Yo no sé las otras suizas, pero sí puedo hablar de Roche. A ver. Sí, Roche tiene una cultura maravillosa porque mezcla esas dos cosas. Sí. Lo que hacemos lo tenemos que hacer bien, ¿sí? Y lo hacemos, obviamente, pensando en los pacientes, pensando en el futuro del mundo de la salud, pensando en el futuro del mundo. Es una compañía que piensa a largo plazo y eso va al 100% conmigo. Pero muy combinado con ese lado humano que Roche lo traduce en el liderazgo, ¿sí? Y eso es un desafío, porque nuestras compañías, para mí fue un desafío, ¿sí? Porque venimos de un mundo donde nos han enseñado tienes que ser excelente, tienes que ser eficiente, tienes que ser eficaz. Y eso ha sido como un bonito reto en el cual me siento muy bien, el cual me atrajo desde un primer momento. Y lo reconozco que no lo he visto en otras empresas. Siempre que me preguntan, bueno, ¿qué tal la vida en Roche? Digo, es maravillosa, exige mucho de ti. Entonces, alguien que no le gusta el cambio, alguien que le guste lo cómodo, alguien que no rete el status quo, pues obviamente no es una empresa donde te va a ir bien. Alguien que le guste, pues tampoco es que sea tan fácil, pero puedes navegarlo de una manera mejor y puede ser garantía de éxito. Ok, tú estabas en Navi, entras con Roche. Sí. ¿Y con Roche sales de Venezuela? No, en Navi entro en Venezuela y comienza la crisis, explota. Entonces, llego con una perspectiva de un negocio súper grande, 250 personas, una cifra de negocio súper importante, y empieza esa crisis, pero además que eso fue como una aceleración, bueno, así como que venía súper bien y el negocio hizo ¡guau! Y se cae. ¿Y estamos hablando de qué año? 2016. 16, ajá. 15, 16, por allí. Y bueno, comienza un momento difícil para todas las farmacéuticas, obviamente también para AbbVie, con muchos desafíos. Y bueno, en esa conversación de conocer una compañía nueva, de entrar con una expectativa y con un reto, ese reto va evolucionando y de pensar hacer crecer un negocio, a mantener un negocio, a prácticamente cerrar un negocio. Allí AbbVie principalmente me plantea, toma Perú, toma Ecuador, y desde Venezuela empieza a hacer como el commuting y manejo Venezuela, Perú y Ecuador. Y bueno, se abren también otros mundos, otras necesidades, otros países con sistemas de salud muy desafiantes y con muchas necesidades para los pacientes. Y lo llevo como por un año. Y en ese momento, AbbVie también dice, mira, aquí hay una oportunidad lindísima para ti. Y desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, maravilloso, un país hermoso, el que quiero, el que adoro, el que dejé amigos y muchos éxitos y muchos aprendizajes. Y desde el punto de vista profesional, un reto completamente diferente porque venía de Venezuela donde hubo que recoger, donde vengo a Chile, donde había que crecer. Y parece mentira y me parece otro
tip que me gusta mucho decirlo, Juana, es fácil recogerse y decrecer, aunque parezca difícil. Difícil es decir, necesito tantos recursos, voy a comprometerme a crecer en tanto, voy a hacer este proyecto, Sí. esta va a ser la estrategia ganadora. Y bueno, se convirtió también en un reto para mí en un país diferente, un sistema de salud diferente, con retos, con equipos. Bueno, hago la tarea en Chile y al año me dicen, oye, ha ido bien, vamos ahora para que tomes Uruguay y Paraguay. Ok. En ese interín, ya Roche había tocado la puerta varias veces. Y la primera vez yo le dije a Roche, uy, no puedo porque me voy a Chile. La segunda vez, uy, no puedo porque me dieron Uruguay-Paraguay. Tengo un compromiso con mi empresa y eso me parece importante. La tercera vez que Roche toca la puerta, era pandemia. Y dije, tercera vez, pandemia, qué raro pensar moverse en este momento. Todavía no escuchábamos tanto. Estábamos apenas entendiendo la pandemia. Sí, sí, estamos pensando que iba a ser una cuarentena. Junio 2020, para ubicar. Ok. Y ahí como que sentí esas maripositas en el estómago porque me dicen, Roche, Colombia. Pandemia, mudarme de compañía y de país, no, esto como raro. Pues, ¿qué pensé? Ahí es. Claro. Me da suficiente miedo, ahí es. Allí es, allí es. Y bueno, ahí empieza la historia en Roche, Colombia. Wow. Marieli, a lo largo de la historia que me has contado, lo que yo veo es una mujer súper congruente. O sea, congruente, yo no sé si intencionalmente o por algo que has repetido a lo largo de esta conversación, y es valores. O sea, está en tu ADN, o sea, está en tu ADN ser curiosa, está en tu ADN abrazar los retos, está en tu ADN, me encanta, ser entrometida, y creer en tu piel, creer en tu sensibilidad. Y hasta aquí has tenido un par de todo lo que nos has compartido, un par de lecciones súper bonitas, porque tienes razón, es más fácil hablar de la optimización de recursos, ¿no? Es más fácil hablar del ahorro, ¿no? Es más fácil hablar del recorte, ¿no? Es más difícil hablar de la inversión, de asumir riesgos, de ampliar las fronteras. Ese es el verdadero reto. Y has tomado retos a lo largo de tu vida. Hoy estás en Roche, estás en Colombia. ¿Qué sigue? Cuando nos sentemos en 10 años a tomarnos un café, ¿qué me vas a contar? Que articulé muchas personas y muchos stakeholders, que logré muchas cosas que pueden sonar imposibles. Me gusta, en este año por ahí hablábamos con el equipo de necesitamos creer que es posible para hacerlo posible, creer para crear. Y yo siento que yo estoy como en esta vida para eso, para mover, para asegurar, para que pase. Y esto lo hago como desde la vida personal, de lo más íntimo, lo familiar, pasa por mis amigos, pero pasa también en el mundo laboral. Entonces, ¿cómo tú te permites conectarte con ese futuro que lo imagino maravilloso, que es posible, que lo más difícil sí puede suceder? Entonces, como muy parado desde allí, yo no tengo, nunca he sido esas personas que digo, quiero tal posición. No me gusta verlo así. No me mueve el poder, Juana. Me mueve el impacto que puedo generar. Y veo en eso mucho más poder. No estoy buscando y no lo he buscado hasta ahora. Y dice, ¿cómo llegaste allí? No puedo decir que por casualidad. Me gusta más decirlo por entrometida, por inquieta, por curiosa, por creer en lo que hago. Y bueno, yo creo que es posible lograr cosas tan maravillosas como que en nuestra región, Latinoamérica, no solamente en Colombia, la salud se vea diferente, se vea como una inversión y no se vea como un gasto. Que la innovación se posicione diferente y decir, la innovación ayuda a la sostenibilidad del sistema, a la productividad de los países, a tener una sociedad mucho mejor cuando hablamos de salud, a cambiar la conversación de curar versus prevenir, la importancia de tener
diagnóstico temprano, de educar, de cómo si te paras desde este lugar, cambias la dinámica de los países. Latinoamérica tiene que cambiar. Entonces, creo que lo veo muy desde allí, desde lo que nosotros podemos hacer. No importa con un granito de arena. Es decir, no importa, porque eso va generando como ese efecto dominó. Cada espacio que yo abra para una mujer que sabemos que hemos mejorado, pero que todavía hay mucho por hacer. Falta mucho, sí. O sea, cuando ya todas las compañías contratar mujeres embarazadas no sea un problema, sino de que lo empiecen a ver como qué beneficio puedo yo lograr para la sociedad desde acá. Entonces me paro muy desde allí. Yo sé que suena muy ideal, pero sí creyendo que los cambios sistémicos son posibles. Y siendo ese motor para muchos. Es súper inspirador escucharte, de verdad. Y antes de terminar, me gustaría preguntarte cómo quieres bautizar este episodio con una palabra en esta conversación de Medicina con M de Mujer y tu historia, Mariely. Bueno, yo diría conciencia y conectarse desde lo... Me cuesta mucho que me pongas una sola palabra, pero conciencia desde lo que podemos hacer y la intención que le ponemos a todo lo que hacemos puede hacer una diferencia para que el país en donde estoy, para el sistema en el que pertenezco, para el sector al que trabajo, sea simplemente maravilloso. Pues cuando uno te escucha hablar, es fácil pensar que los cambios sí son posibles si los lideran personas como tú. Así que yo te deseo todo el éxito del mundo porque esa capacidad de impactar es una capacidad que hace que las realidades se transformen. Muchísimas gracias, Mariely, por tu generosidad, no solo por el tiempo, porque imagino tu agenda, sino por compartir desde el lugar de la mujer este camino profesional que te ha llevado tan lejos. Gracias a ti, Juana. Creo que somos una piecita más. Lo que tú estás haciendo es maravilloso, visualizar el trabajo de las mujeres en toda la región, en el mundo de la salud, en el mundo de la industria farmacéutica, que es tan lindo, porque es muy lindo, es también contribuir a ese mundo maravilloso. Mariely, pues de nuevo, muchísimas gracias. Con broche de oro cerramos este especial de mujeres en Colombia y tan inspirador saber que hay este nivel de liderazgo haciendo que las cosas pasen en un sector en el que todos participamos, que es el sector de la salud. Muchas gracias de nuevo y nada, nos vemos en 15 días para seguir hablando del rol de las mujeres en el sector salud.